Bienvenidos, hermanos, es un placer el poder estar aquí compartiendo en esta conferencia anual sobre el homeschooling. El título de esta conferencia es Levantando una generación santa para Él. Pero antes de que empecemos a nuestra exposición, vayamos al trono de gracia, a pedir la asistencia de nuestro Señor, la bendición de nuestro Señor sobre nosotros para su gloria. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, y poder ser edificados y santificados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder ser mejor padres, mejor instructores hacia nuestros hijos y poder bendecir, Señor, a otras familias y, Señor, poder ser esto una realidad de servirle a usted, nosotros y nuestro hogar, Señor, para su gloria. Y le pedimos, Señor, que nos ayude a entender su palabra, que, Señor, nos levante para su gloria y podamos exaltar su nombre y bendecir su nombre. Señor, le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados, se me ha asignado la tarea de poder hablar sobre la coinonía o la comunidad del homeschooling. Y mi tarea, hermanos, es el poder exponerles a ustedes todas las bases y todos los puntos y todas las cuestiones prácticas de cómo hacer una cooperativa o una comunidad de homeschooling. Y en la manera de introducción, ¿qué es lo que quiero decir con homeschooling, cooperativa o comunidad de homeschooling o la coinonía en el homeschooling? A lo que me refiero es aquel grupo que se reúne 2 veces por semana, una vez por semana, en algún local de la iglesia donde usted sea miembro o en la casa de algún hermano que esté de preferencia grande y puedan reunirse varias familias para poder compartir sus dones. Y para eso, amados, me gustaría ir a la palabra de Dios para que podamos entender nuestra base sobre lo que voy a hablarles. Y está en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Este pasaje es muy famoso entre el movimiento carismático para hablar sobre los dones del Espíritu Santo y no debería de ser ignorado por nosotros los reformados. Al contrario, debería de ser examinado a la luz de las Escrituras, explicado, expuesto, exhortado y estudiado por nosotros. Yo no me voy a aventar el riesgo de estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo, sino mi base va a estar, hermanos, va a estar en el servicio mutuo hacia los hermanos, en el cuerpo de Cristo, en la función práctica dirigida hacia el homeschooling. Y nuestros versículos van a iniciar, hermanos, en el versículo número 12, en el capítulo 12, versículo número 12, hasta el versículo 31. Es una sección larga, pero me gustaría que puedan aprender, puedan ver aquellos principios prácticos de cómo tener una comunidad de homeschooling. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será el cuerpo? Si no todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito o no necesitas de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y todos que en todos son miembros decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros no son decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos preocupen los unos por los otros. Voy a leer eso nuevamente, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. En nuestro primer punto, hermanos, que veremos en esta exposición es el siguiente: la importancia de una comunidad de homeschooling. La importancia de una comunidad de homeschooling. Y hermanos, la importancia, respondiendo a ese primer punto, la importancia en la que debemos o por qué debemos de reunirnos como una comunidad de homeschooling es para la edificación mutua. Para la edificación mutua, hermano. Vemos en nuestros textos que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos está llamando a edificarnos unos a los otros. Cuando hay miembros débiles, cuando hay miembros de poco conocimiento en la palabra, ellos deben de ser dependientes unos de los otros. ¿Para qué? Para que ellos crezcan en la fe. ¿Por qué? Porque fueron salvados por el mismo Salvador y fueron pagados o fueron comprados con la misma sangre del Señor Jesucristo. Esa es la importancia del por qué hacer una comunidad de homeschooling. Si nosotros queremos que nuestras iglesias, hermanos, crezcan en el Señor, tanto los hijos del pacto como nosotros mismos como hermanos en Cristo, debemos de vivir una vida en comunidad. Amados, no hay tal cosa como la familia solitaria. Así como no hay tal cosa como el cristiano solitario, tampoco debe de haber familias solitarias. Amados, y muchas de las veces que las personas se sienten, o más que todo las madres se sienten que no pueden avanzar en la tarea del homeschooling o se desaniman, es por una de las muchas razones, y es esta: porque caminan solitariamente. A veces es porque no hay familias dentro de la congregación, pero seguramente habrá familias dentro de la ciudad o del país donde estés, o habrá otras hermanas en otro país donde tú y esa hermana puedan tener una comunión de homeschooling. Hermanos, seamos honestos, no todos nosotros sabemos bien español, no todos nosotros sabemos bien matemáticas, no todos nosotros conocemos geografía, biología, ciencias naturales, álgebra, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros somos perfectos en todos, y por esa razón nosotros debemos de depender de otros hermanos que nos ayuden en el proceso de homeschooling. Mira, una de las cosas, hermanos, que yo veo y que es demasiado a veces riesgoso es el estar edificando a nuestros hijos o instruyendo a nuestros hijos y sin tener ninguna rendición de cuentas con nadie. Es muy peligroso porque podemos estar enseñando a nuestros hijos los mejores currículums de que existen en todo el planeta y perder una cosa que es lo más central del homeschooling: la gloria de Dios. Y para eso no hay nada más y nada mejor que caminar con otros hermanos, que caminar con otras familias que pueden ayudarnos a entender diferentes áreas. Imagínense la disciplina en el hogar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pudiéramos aprender de una familia en cómo disciplina a sus hijos y cómo no los disciplina? ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos aprender
a cocinar ciertos alimentos, ciertos postres o ciertos platillos que no hay en nuestros países o X cosa, hermanos, de otros hermanos. Es para la edificación de los santos. Hermanos, cuando se reúnen estos grupos y se asignan los maestros, ya yo voy a hablar en el punto número 3 sobre cómo se ve esto, perdón, número 2, en el punto número 2, cómo se ve esto en la práctica. Cuando se asignan padres, miembros de iglesias locales, creyentes fieles al Señor, se asignan para mentorear a otros jóvenes o a otros niños en ciertas materias. Hermanos, la iglesia de Cristo es edificada. Hermanos, la iglesia de Cristo no es solamente ir los domingos y los días intermedios entre la semana y entonces edificarnos y ya. Nosotros vivimos una vida de comunidad y eso usted lo puede ver en el libro de Hechos. Y las iglesias presbiterianas reformadas no están peleados con la comunidad cristiana o convivir en comunidad o compartir el pan y compartir los alimentos todos los días que sean necesarios. No estamos peleados con caminar juntos uno al otro, con visitarnos, con amarnos. Y parte de la comunidad de homeschooling y estar con otros hermanos en la edificación es el rendición de cuentas. Por ejemplo, una de las cosas que aprecio de mis pastores es que constantemente le están preguntando a mis hijos, ya sea el pastor o el anciano gobernante, preguntándole a mis hijos qué están aprendiendo en el homeschooling, cómo va el homeschooling, hablando con mi esposa, cómo va con el homeschooling y si yo le estoy proveyendo para que ella tenga los materiales necesarios para el homeschooling. Así que hermanos, evitar la sobrecarga, evitar el cansancio, evitar la frustración, es caminar en comunidad. La respuesta es caminar en comunidad. Si queremos evitar todas estas cargas, si queremos evitar todos estos problemas que podríamos acarrear innecesariamente, debemos de aprender de Jetro y Moisés. Cuando Jetro va y le dice a Moisés que no puede hacer el trabajo todo él solo. Y muchas madres deberían de entender esto, hermanas, que ustedes no pueden solas. Tarde o temprano necesitarán del papá, tarde o temprano necesitarán de los hermanos de la iglesia en general, hermanas, las familias preferiblemente, y de los pastores de la congregación. Los pastores deberían de estar enseñando teología bíblica a nuestros jóvenes en el homeschooling. Deberían de estar enseñándole la historia de nuestros países. Deberían de estarle enseñando historia del cristianismo a nuestros jóvenes, hermanos, porque ellos están equipados y preparados para esos temas. Úsenlos. Esto es para los ministros del evangelio. Amados, ustedes ministros son llamados a enseñar a la iglesia local y edificarla. Y en esta parte del homeschooling es responsabilidad de ustedes ver por el bien de las almas de sus miembros de las iglesias. Ya hablo a las iglesias presbiterianas reformadas que tienen a nuestros hijos del pacto dentro de la membresía local, son responsables de ellos también. Así que es bueno que velen para la rendición de cuentas los pastores. Y es bueno que los miembros de la congregación que están planeando o que están teniendo una comunidad de homeschooling se pongan por debajo de sus pastores para que supervisen esta obra y todos nuestros hijos estén aprendiendo correctamente. Hermanos, independientemente qué currículum usemos, independientemente qué técnicas, debemos estar bajo el cuidado de los ministros, de nuestros ancianos gobernantes para la rendición de cuentas. Y para la rendición de cuentas entre familias, unos a los otros, exhortados unos a los otros, hermanos. ¿Cuántas familias no crecerían, hermanos, gloriosamente si se dejaran edificar, cuidar y tener rendición de cuentas con otras familias? Hermanos, yo personalmente puedo decir que he crecido más al estar con hermanos sólidos, con sus familias, cómo disciplinan a sus hijos, cómo cuidan a sus hijos,
cómo entre ellos interactúan, que estar pegado a un libro del puritanismo. He sacado más provecho en la comunidad de creyentes en el homeschooling del libro de teología de la familia. He sacado más provecho, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí puedo preguntar, porque ahí puedo escuchar la respuesta, porque ahí puedo ver las luchas de cada uno de mis hermanos, porque ahí puedo ver lo que realmente son. Y eso tú y yo lo necesitamos. Pero no solo es la edificación, aprender el conocimiento, conocer más a Dios, no solo la rendición de cuentas. El apóstol Pablo aquí nos enseña en los Corintios que recibimos dones. Todos nosotros, todos los creyentes recibieron dones para servicio del Señor, para ejecutar su voluntad, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta del millón es esta, amados hermanos. ¿Estamos procurando el servicio entre nosotros los creyentes? Porque muchos de nosotros nos podemos jactar de tener homeschooling en el hogar y pensar que ya la hicimos o que ya logramos la glorificación. Y pensar llegamos a una santidad donde nadie nos puede tocar y nos equivocamos. Porque Jesús nos dio un ejemplo de servirnos y amarnos unos a los otros. Y si nosotros no estamos sirviendo a otros hermanos y no estamos procurando el servicio de otros hermanos, hermanos, me temo que hayamos entendido muy correctamente el cristianismo. Hermanos, vean la visión puritana. El poner escuelas, el instruir a los jóvenes, instruir a los ministros jóvenes, capacitarlos, enviarlos y toda esta preocupación por la familia. Hermanos, los pilares de las iglesias locales son las familias sólidas. Hermanos, donde hay iglesias y me ha tocado verlas, iglesias donde todos los miembros son inmaduros, la iglesia tiene un estado inmaduro, obviamente. Donde la iglesia tiene miembros maduros, hermanos, las iglesias crecen también. Pero ¿qué hay de aquellas iglesias? Vuelvo al argumento. ¿Qué hay de aquellas iglesias que tienen miembros inmaduros, pero hay 1 o 2 familias maduras? ¿Qué hacen esas 2 familias? Deben de ayudar a que estos crezcan. Ahora, nadie quiere sujetarse a nadie. Todo eso es nuestra gran pelea, nuestra gran lucha. El menor no se va a sujetar al mayor y el mayor menos al menor. Y ahí es donde nosotros entonces debemos de aprender a amarnos. Aprender que el catalítico de nuestro servicio o lo que enciende el servicio en el corazón cristiano es el amor a Dios. ¿No lo dice ya acaso la Escritura, amados? Que nosotros decimos que amamos a nuestro hermano o amamos a Dios, que no lo vemos, pero odiamos a nuestro hermano. Así que, hermanos, si realmente nos amamos, debemos de buscar esta comunidad de homeschooling si lo estamos haciendo. Si estamos empezando a querer practicar en nuestras congregaciones homeschooling, debemos de empezar a buscar la motivación de esta comunidad. El amar a Dios y amar a los hermanos. Esa debe de ser el núcleo del homeschooling. En mi punto número 2, algunos pasos que quiero dejarles saber para hacer una cooperativa o una comunidad de homeschooling. Tengo solamente 3 subpuntos en ese punto número 2. Número 1, la responsabilidad pastoral. Los pastores, hermanos, los ancianos gobernantes, el presbiterio o el cuerpo pastoral debe y tiene la responsabilidad de buscar estas familias que buscan glorificar a Dios mediante el homeschooling y ayudarlas a que crean una comunidad de homeschooling para 2 cosas. Una, la edificación mutua entre ellos y, hermanos, ¿por qué no? La gran comisión. La gran comisión. ¿Cuántas personas no hay allá fuera de sus hogares que no conocen nada de homeschooling y mucho menos conocen del Señor?
¿Por qué no usar el homeschooling como una herramienta para el evangelismo? ¿No es acaso, hermanos, de lo que nos vamos a reunir? ¿No es acaso lo que nos vamos a reunir? Pero ¿no es acaso, hermanos, la motivación del homeschooling? ¿El evangelio de Cristo? Porque si solamente es la academia, si la única razón por la que estoy haciendo homeschooling y me interesaría la comunidad de homeschooling o hacer un grupo de homeschooling, es para que mis hijos lleguen a ser lo que yo quiero que sean, estoy equivocado. Preferible enviarlos a la escuela pública. Creo que lo harían mejor ellos. No, amados. Nuestro motivo de hacer un homeschooling en comunidad es el evangelio de Cristo. Por ejemplo, les cuento, y aquí es donde vienen los usos prácticos. Cuando me reunía yo era maestro de español en una comunidad de homeschooling. Nos reuníamos a las 7:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, no me recuerdo. Y lo primero que hacíamos éramos en aquel tiempo bautistas, entonces nos cantaban himnos. Cantaban 2 o 3 himnos, se reunían todos los niños, los padres en la mañana, todos, y ya yo llegaba y me recuerdo que me daban un tiempo para poder exponer como 15 o 10 minutos la palabra de Dios. Estaba también otro pastor ahí presente, cantábamos los himnos, orábamos antes de empezar el homeschooling, decíamos si alguien tenía una petición de oración por si alguna familia tal vez estaba en alguna situación difícil y necesitaba oración. Ahí nosotros orábamos por las familias. Y yo le apuesto, hermanos, que muchas familias a través de esos pequeños detalles, su fe era levantada, confirmada, o muchos que no estaban en la fe cristiana, hermanos, venían a la fe cristiana. Después, entonces, cada quien iba para su clase. Yo enseñaba español, otros enseñaban biología, química, inglés, matemáticas, cocina, baile, X cosa, pero eran hermanos de diferentes congregaciones los que hacían eso, y todo era regulado por pastores y por una hermana que dirigía o que tenía la directiva de la cooperativa de homeschooling, y se rotaban personas en ciertas clases. Y también, hermanos, ellos tenían solamente 2 días. Me recuerdo que era el miércoles, enseñábamos 2 maestros, y el viernes éramos como creo que unos 7, 6 maestros. Y era de las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 o 3:30 de la tarde, dependiendo a qué horas terminábamos todas las clases. Pero es la responsabilidad de los pastores, regresando a la exposición, es responsabilidad de los pastores de que ellos busquen el bien de estas ovejas para que tengan, hermanos, para que tengan esta comunidad de homeschooling en la edificación, rendición de cuentas, el servicio. Por ejemplo, amados, Thomas Watson en una ocasión dijo lo siguiente: si quieres ser puro, anda con los que son puros, como en la comunión de los santos. Ay, nuestro credo. Los santos son como un lecho de especies. Mézclate con ellos y tú tendrás el mismo sabor que ellos. La asociación entre los santos, entre la comunidad de los santos, engendra asimilación a veces y bendice la buena sociedad para la conversión de otros. Oh, hermanos, ¿ven esta gloriosa bendición de tener comunión de los santos? Que otros vienen al evangelio o se convierten al evangelio. Porque las clases que tenemos en la cooperativa de homeschooling no es solamente español y matemáticas. Hablamos del Señor. Hablamos del evangelio de Cristo. Hermanos, mi clase era de español y terminábamos hablando sobre el aborto. Terminábamos hablando sobre la fornicación. Terminábamos hablando sobre todos los problemas que esta sociedad tiene e ignoran al Señor Jesucristo. Terminábamos hablando sobre falsos maestros. ¿Ve todas esas oportunidades que la iglesia se pierde
Hermanos, en lugar de andar gastando nuestro dinero en tantos métodos carnales estúpidos, deberíamos de invertir en una comunidad de homeschooling para poder ser edificados. Para que entonces, hermanos, otros vengan al Evangelio. Para que nosotros, los santos del Señor Jesucristo, al mezclarnos con otros santos, seamos aroma agradable hacia aquellos que quieran venir al Evangelio, hacia nuestro Señor. Número 2, los miembros interesados. Hay miembros que están interesados en la comunidad de homeschooling. Hay miembros que están interesados en hacer homeschooling, pero no saben cómo. Y ahí los pastores deben de estar alerta, deben de estar listos para poder suplir esa necesidad de homeschooling. Hermanos, la mies es mucha. Y cuando digo esto que la mies es mucha, es para primeramente los ministros. Ministro, la mies es mucha. Amados, hermanos, congregantes, la mies es mucha. Y tenemos muchos hijos, hermanos, a los cuales debemos de procurar por el bien de sus almas. No hacemos homeschoolings porque creemos que somos algún tipo de especie rara que busca apartarse en las montañas y vivir alejado del mundo. No, hacemos homeschooling porque le dejamos saber al mundo de que el reino de los cielos ha llegado, de que somos llamados la sal y la luz de este mundo. Por esa razón hacemos homeschooling. Hermano Simeón Ashe, un puritano del siglo XVI, sobre la religión social, dice lo siguiente: la religión social es la nodriza de todas las gracias del Espíritu Santo en las almas de los creyentes, es decir, la comunión, cuando los miembros se reúnen, traen vida. Cuando los miembros se reúnen, hermanos, traen salvación, la salvación de las almas de otros. Así que, hermanos, no busquen por nada del mundo la idea de la familia solitaria. Cuando hayan estos miembros interesados en el homeschooling, deben ustedes de buscar suplir esa necesidad. Deben de reunirlos, deben de buscarse. Hermanos, deben de buscarse. Y si en tu iglesia no hay este tipo de idea de homeschooling, y tú quieres hacer homeschooling, tampoco dividas la iglesia a causa del homeschooling. No, amados, busca otros miembros de otras congregaciones. Independientemente que difiramos en ciertas posiciones, mientras no neguemos la Trinidad. Yo no puedo tener comunión con un católico o un mormón o un falso testigo de Jehová. No, amados. Pero que hay aquellos que tienen mucho en común con nosotros. ¿Podemos tener una comunidad de homeschooling? Claro que podemos tener una comunidad de homeschooling. Lo correcto es que entre nuestra propia iglesia, porque al final de cuentas los que van a pastorearnos, los que van a supervisar la obra del homeschooling son nuestros pastores, porque ellos darán cuentas al Señor por nuestras almas. Así que miembros interesados, busquen las vías correctas bíblicas para iniciar el homeschooling. Hay muchas maneras, hermanos. Hay muchas maneras cómo iniciarlo, pero hay pocas personas interesadas en cómo iniciar la comunidad del homeschooling. Hay muchos materiales. Nuestra editorial Credo Press, para dejar saber claro, nosotros estamos comprometidos con el culto familiar, con la educación de los ministros y con la educación de nuestros hijos del pacto. Esos son nuestros 3 compromisos en nuestra editorial. Por eso trabajamos fuerte y arduamente para que podamos traer currículums al homeschooling. Hermanos, número 3, ¿cuáles son los costos y las reglas de una comunidad de homeschooling? Porque todo esto cuesta también. Hermanos, eso depende de cada congregación. Hay congregaciones que no le pagan nada a sus maestros. Hay congregaciones que tienen un cierto pago cada mes hacia el maestro para que pueda comprar materiales y le pueda dar materiales a los alumnos y pueda pasar
un tiempo de estudio también para poder beneficiar a los alumnos, a los hermanos. Así que esos los costos los deciden los pastores, lo deciden los hermanos, cómo deberían de ser para poder suplir todos los materiales. Hermanos, hay una iglesia en particular en la cual yo conozco que está aquí en los Estados Unidos, tuve el privilegio de estar ahí, y ellos tienen una librería enorme que compraron entre todas las familias, se cooperaron, no sé cuánto dieron cada una de ellas para comprar su propia librería de homeschooling, y así las hermanos que no tienen dinero para invertir por ejemplo, yo estaba comprando libros para latín y valían como $50. Si una familia no puede comprar esos libros de $50, ahí están. Si una familia necesita un comentario bíblico para enseñar Génesis, ahí están. Si una familia necesita caligrafía, ahí están. Si una familia necesita matemáticas, ahí están. Si ven que la vida en comunidad es un poco más fácil, no es comunismo, es comunidad de homeschooling. Y el Señor nos ha llamado a servirnos unos a los otros con los dones y los talentos que nos ha dado. Y si nosotros hemos recibido más del Señor, debemos de dar más hacia nuestros hermanos que no tienen, para el avance del Evangelio. Y las reglas son simples, hermanos. Las reglas en una comunidad de homeschooling no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Por ejemplo, les cuento algo práctico. Ahí en la comunidad de homeschooling no se permitía que las jovencitas se vistieran de cierta manera, no se permitía que los jóvenes se vistieran de cierta manera, no se permitían las faltas, no se permitían las faltas de respeto, no se permitían, hermanos, que anduvieran los hijos de vagos. Cada hermano estaba rondando los salones de la iglesia o los cuartos de la iglesia para ver que no hubiera nadie fuera de ningún lado. Hermanos, y ninguno de estos hermanos que enseñaban eran profesionales, eran padres de familia, que simplemente el Señor les dio la habilidad de aprender mucho mejor matemáticas que yo, y lo hacían. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Cuando inicié Credo Press, y era yo y mi esposa solamente, nos dimos cuenta de que ni yo ni ella teníamos mucho conocimiento de ello. Y necesitábamos más hermanos. Y oramos al Señor para que nos proveyera los hermanos idóneos, para que Credo Press pudiera producir libros. ¿Y qué creen que pasó? El Señor proveyó. Pero si yo hubiera sido un arrogante, un egoísta, un busca yo solo, un solitario, yo solo, yo y mi soledad, ¿qué hubiera pasado? Credo Press no hubiera llegado tan lejos, hermanos. Y así nosotros como iglesia de Cristo debemos de buscar el bien de los hermanos y los hermanos el bien de otros hermanos para la edificación de los santos. Watson, en su libro de La imagen del hombre piadoso, dice: un hombre piadoso ama a los santos. Si los amas, busca la edificación de ellos. Si los amas, buscas que ellos crezcan y tengan más de lo que tú no tienes o tienes. Porque buscas el bien de los demás. ¿Qué acaso tú no quisieras que los hijos de tu hermano que se sienta al lado todos los domingos aprendieran lo que tus hijos están aprendiendo? Oh, hermanos, debemos de medir nuestros motivos a la hora de hacer homeschooling y olvidarnos de la familia solitaria. Y eso me lleva al número 3, a mi punto número 3 final, y es una exhortación a que nos sirvamos mutuamente, nos amemos mutuamente. Y tengo 3 subpuntos, uno negativo y 2 positivos. El primero es negativo y dice la familia solitaria. Y aquí voy a hablar de la práctica y aquí voy a dar unos ejemplos de la vida práctica rápidamente. La familia solitaria luce de esta manera: nadie puede enseñar a mis hijos como yo mismo. Nadie, absolutamente nadie. Amados, eso es un error. Porque ni nosotros nos podemos enseñar a nosotros mismos mejor que nadie más. Estamos errados. Todos necesitamos de nuestros hermanos. La prueba está en nuestro texto cuando el apóstol Pablo dice y dijera al pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será cuerpo entonces? Entonces, si tú, hermano, dices: yo
Ese hermano que está ahí no me puede enseñar matemáticas, aunque él sepa matemáticas. Yo prefiero aprender matemáticas y enseñarle a mis hijos matemáticas. Tú estás despreciando al cuerpo de Cristo. Oh, yo no puedo aprender de ese hermano español porque ese hermano, no, mira, no creo, mira, excusas, vagas excusas. Tú lo que estás diciendo y menospreciando el don de Dios que le dio a ese hermano. Todos necesitamos de todos. La familia solitaria también practicará la disciplina y la corrección solitariamente. No buscará o no tendrá la idea en su mente de que sus hijos necesitan corrección. ¿Cuántas familias en nuestras congregaciones hay que piensan que sus hijos son ángeles, pero no se han dado cuenta que se comportan como ángeles caídos? Y la razón que ellos piensan todo es porque han comprado la idea de que yo y solo yo y nadie más me puede decir absolutamente nada. ¿Cómo aprenderemos a criar a nuestros hijos? Hermanos, preguntas que a veces madres tienen sobre amamantar un bebé, cómo cuidar a un bebé en ciertas etapas, con jovencitas sobre ciertos temas, como jovencitos sobre ciertos otros temas. Hermanos, ¿dónde hay esas charlas? Entre yo y mi conciencia, hermanos, muy peligroso, yo y mi corazón. Yo y un libro. Estamos siendo egoístas también al saber que nosotros tenemos dones, talentos que el Señor nos ha dado para ayudar a otros en el homeschooling y decir, no, solo yo. ¿Cómo sabemos si vamos por el camino correcto? Porque la familia solitaria eso piensa, que solo ella está en lo correcto y nadie más, aunque todos los demás vean que digan, híjole, hermana. No, había una familia una vez que tuve el privilegio de conocer, que me presumía de que sus hijos hablaban o estaban aprendiendo latín. Y le tuve que decir, hermanos, que yo estaba maravillado de que hablaran latín. Y estaba maravillado porque los puritanos usan demasiado latín en sus libros. Le he dicho a mi esposo un día de estos, voy a terminar hablando latín con tanta edición. Pero estaba más maravillado de que estos niños que hablaban latín desobedecían en todos los idiomas habidos y por haber a la mamá y al papá. Y la única manera de poder corregir esa familia es mediante la comunidad, mediante el pastor, mediante los ancianos gobernantes, mediante los miembros de la iglesia en la cooperativa de homeschooling. Hemos o no hemos entendido que es una cooperativa o una comunidad de homeschooling correctamente porque nos han vendido una idea errónea de ella. Y todo ha sido porque todas esas comunidades de homeschooling no han iniciado dentro de la iglesia local, sino que fuera de la iglesia local. Número 2, la familia, hermanos, la familia con dones. Las familias que tienen dones. Ustedes que tienen dones. Y cuando hablo de dones y de talentos, hablo tanto de los dones espirituales como las habilidades que el Señor les ha dado en ciertas áreas que ustedes saben que pudieran ayudar a muchos jóvenes y niños de las congregaciones y a muchas familias. Ustedes deben de buscar los motivos, los caminos o las vías para poder bendecir a otras familias. Ustedes deben de buscar el bien de ellas. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo también nos dice, y versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ustedes que tienen demasiado, que el Señor les ha dado mucho, pues se les demanda mucho de ustedes, familias. Hay familias prósperas económicamente y hay familias no tan prósperas, y no estoy invitándolos a un comunismo,
Lo que les estoy invitando es que consideren a lo que el Señor les ha dado, para qué se los ha dado y para quién se lo han dado. Porque todo lo que tenemos y poseemos es del Señor. Y si es del Señor, debemos de usarlo para el bien de la iglesia local y el avance del evangelio. Por eso hay tanto pastor, hermanos, que tienen que trabajar para sostener a sus familias. Porque muchos miembros, y hablo de Norteamérica, no puedo hablar de Latinoamérica, porque muchos miembros de Norteamérica han comprado la idea de que, bueno, él no hace nada ahí, que gane ahí, que se rasque también el lomo y sude también como yo sudo para que sienta el pastor. No, hermano, se te ha dado, se te demanda. Y los que tienen menos, o aquellos, dice Pablo, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Los que tienen menos no deben de buscar tener más, deben de estar contentos con lo que tienen y usar esas herramientas para la gloria de Dios, sin perder de vista que en Cristo tienen todo. En Cristo tienen todo. Y que aunque dieran lo poco, lo nada que tengan, Cristo bendecirá su labor. Tal vez tú quieres empezar una comunidad de homeschooling y dices, yo no tengo los recursos, y que esto, lo otro, excusas sobre el dinero porque es importante. Pero hermanos, recuerden, ¿qué teníamos antes de Cristo? Nada. Miserables, pobres. Éramos nada en este mundo, y con Cristo somos todo y lo tenemos todo. El conocimiento de Dios es suficiente. Y número 3 y último, a la familia servicial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo empiezo a servir al Señor. Todos ustedes que quieren servir al Señor, yo empiezo a servir al Señor buscando las vías para edificar a los santos, bendecir a otros hermanos, guardar de ellos, ayudarlos en esta tarea ardua del homeschooling. Esto incluye a los ministros también. Yo busco primero servir a mis hermanos para que entonces mi familia aprenda a servir a sus hermanos. Para que mis hijos en la comunidad del homeschooling puedan apoyar a otros niños también en las materias. Puedan apoyar a otros niños con cosas que otros niños no tienen. Y ahí es donde nuestros niños aprenden carácter. Ahí es donde nuestros niños también son santificados por otros. Qué bonito era, hermanos, cuando yo veía llegar a estas familias con comida y compartir la comida con otros hermanos. Qué hermoso es eso. Imagínenselo por un momento en tu iglesia creyente. Imagínate en tu iglesia creyente, tú sentado con otros hermanos trayendo tu comida, y otro hermano trayendo su comida y compartiendo comida, probando las comidas. Hermanos, qué hermoso, qué bendiciones cuando los hermanos, dice el Salmo, habitan juntos en armonía y en unidad. Pastor, anciano, ¿quieres que la iglesia esté más unida? Intenta esto que hemos dicho. Inténtalo, trátalo, y verás que la comunidad crece en más amor por su Señor. Porque ahí es donde se conocen más los miembros, y ahí es donde lloran, sufren juntos, se alegran juntos, oran unos por los otros, se edifican, se suplen necesidades mutuamente. Así que, hermanos, la familia servicial no es la que hace mucho tampoco, ni la que da mucho poco. La familia servicial es la que ha entendido, hermanos, que no podemos decir que yo no necesito al ojo, no necesito la oreja, la nariz y la boca y los pies, sino que yo soy uno en Cristo, que somos parte de un solo cuerpo, que el Señor nos ha llamado a glorificarles a Él solamente, que hemos recibido un solo bautismo, una sola fe por medio de un solo Cristo,
para la gloria de un Dios trino. Y repito, si un miembro padece, los demás se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que, hermanos, ¿cuál es su respuesta de ustedes hacia estas verdades? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Que serán capaces de regocijarse con otros, de buscar el bien con otros, de amarse unos a los otros, de edificarse unos a los otros, de darse unos a los otros? ¿Podríamos entonces usar y ver como el homeschooling en una comunidad como una herramienta para disipar la envidia y los celos en nuestras iglesias y en nuestros hogares? ¿Podremos? Y si podremos, hermanos, sea para la gloria del Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por hacernos partes de tu cuerpo. Ayúdanos a usar todos los talentos, todos los dones para tu gloria y para tu honra, Señor, para glorificarle a usted. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.